Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga. Un momento, hermanos. Ok. Ya va, lo voy a retomar. Bueno. Ok, listo. Bueno, nuevamente, Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en este tiempo. Le doy a Dios gracias por su misericordia cada mañana, porque Él es fiel, aunque nosotros a veces no lo seamos, porque abogados tenemos para con Dios, Jesucristo justamente, por el cual podemos estar confiadamente al trono de la gracia para captar la gracia y el oportuno socorro en el momento apropiado. Amén. Para ofrecernos un poco el tema. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor mío, Dios mío. Amén, amén. Al Dios de Israel, al único Dios verdadero, por Jesucristo, Señor mío, Dios mío. Amén y amén. A su nombre, gloria. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la carta de los Hebreos. Vamos a continuar hablando de Melquisedec, o como yo le dije ayer, del mejor sacerdocio, que es el del Señor Jesucristo, que es según Melquisedec. Amén. Recordemos que Melquisedec fue este personaje extraordinario que nomás que aparece una sola vez en el libro de Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20, y también, si no me equivoco, aparte de estar en esta carta de Hebreo mencionado, está en un salmo, pero no estoy seguro. Así que si quieren, den un momento para buscarle a Melquisedec, a ver si es en realidad aparece en un salmo mencionado. Tengo la idea que sí, pero no estoy totalmente seguro. Génesis. Bueno, tal vez eran ideas mías, pero bueno. Si me equivoqué, le pido disculpas. No, creo que nomás que aparece en el... ok. Déjenme buscar aquí Salmo 110, creo que aparece. He mencionado Salmo... No, pero menciona Melquisedec como tal. Ok, entonces bueno, si Melquisedec únicamente, exclusivamente aparece en dos versículos de la Biblia, en Génesis 14, de 17 al 20, y en Hebreos 7, que estamos viendo, ¿me? Aparece este personaje importantísimo, un personaje que no es cualquier pelagato, como yo dije ayer, es un hombre tremendamente importante, es un sacerdote del Dios Altísimo, antes que los sacerdotes del Dios Altísimo existieran. Escúcheme bien lo que le acabo de decir. Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, antes que los sacerdotes del Dios Altísimo existieran. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, hermano? No lo entiendo. ¿Cómo que Melquisedec es un sumo sacerdote antes que los sacerdotes? Por supuesto, porque recordemos que el antiguo sacerdotal vino por Abraham en el tiempo que Melquisedec estaba, en el cual, donde ya era llamado a sacerdote del Dios Altísimo, la tribu de Leví no había ni nacido al mundo, ni venido al mundo, porque iba a venir por los descendientes de Abraham, los cuales todavía no habían nacido. Sin embargo, ya de ese sumo sacerdote, ya de Melquisedec se decía que era sacerdote del Dios Altísimo. Era tan importante y que Abraham le dio los diezmos del botín de la guerra que ganó contra los 5 reyes. Y la palabra dice que no solamente Abraham, sino
él y su descendencia, incluyendo a la tribu de Leví, le diezmaron a Melquisedec, ya que se contaban en su nombre. Así que Melquisedec es un personaje extraordinario, sin igual. En toda la Biblia no vamos a encontrar un sumo sacerdote como él, a excepción de mi Señor Jesús. Entonces, por eso yo ayer les dije que para mí Melquisedec es una teofanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por las similitudes que tiene Melquisedec con mi Señor Jesucristo. Son demasiadas como para que no lo fuera. Amén. Entonces, bueno, vimos a este personaje increíble el día de ayer. Hoy también vamos a mencionar un poco, pero vamos a ver cómo Cristo, como sacerdote según la orden de Melquisedec, es superior a todos los sacerdocios humanos. Amén. Y superior a los sacerdocios del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, eso es un resumen de lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, Iván Biche, lo pueden encontrar. Amén. Si la perversión fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo de la ley? Si pues la perversión fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambios de ley. Y aquel quien se dice que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada lo hizo tocante al altar? Vamos a leer, como le dije, del 11 al 28. Amén. Vamos a interpretar del 11 al 14 al 13 y luego seguimos leyendo y seguimos interpretando. Amén. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Ok, aquí está hablando el escritor de los Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor de los Hebreos se va al Antiguo Testamento? ¿Por qué dice si la perfección fuera por el sacerdocio de Levítico? Porque recordemos que el contexto, tenganlo en mente siempre, es que estos judíos, ¿verdad?, estaban menguando en su fe, estaban flaqueando y estaban pensando en volver a ser judíos ortodoxos. O sea, estaban pensando en negar la fe, o tenían eso en mente. Entonces, el escritor de Pablo está diciendo, no, pero que el sacerdocio del Antiguo Testamento, está diciendo, el sacerdocio del Antiguo Testamento no fue perfecto. El sacerdocio que estuvo, o que dio la ley, que dio en el Antiguo Testamento, o el sacerdocio que vino por medio de la ley, no fue perfecto. O sea, es como si el escritor de Hebreos le hubiera dicho, miren, ustedes que antes querían volver a la ley, porque ya yo pienso que ya el escritor de Hebreos, con todo lo que le ha dicho a los hermanos, ya los hermanos deben haber dicho, no, ¿para qué? Nosotros no vamos a volver a la ley. Pero el escritor de aquí le está dando otra razón por la cual no pueden volver atrás. Y esa razón es que el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, no era perfecto. No era perfecto. Y vamos a ver por qué el sacerdocio no era perfecto.
porque dice, ¿qué necesidad había de levantarse otro sacerdocio según la orden de Melquisedec? Amén. Entonces, lo que el escritor debe estar diciendo aquí, miren, por si acaso alguno todavía está pensando en parejito preñado, en volverse al judaísmo, en negar a Cristo, yo le estoy diciendo esto. Pero yo estoy seguro, hermano, que ya los hermanos estaban fortalecidos con todo lo que ha dicho Pablo hasta ahora. Pero Pablo le dice, pero el escritor de Hebreos le dice, bueno, si por alguna casualidad alguno de ustedes se quisiera volver atrás después de todo lo que yo le he dicho, recuerden que el sacerdocio del Antiguo Testamento no era perfecto. Ahora les voy a decir la razón. Ahora les voy a decir la razón. Porque si fuera perfecto, ¿qué necesidad había de que aún se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec? Ajá, claro, si el sacerdocio de Aarón, que fue el sacerdocio que Dios, que Dios nuestro Señor estableció bajo la ley, ¿verdad? Si el sacerdocio de Aarón fuera perfecto, escúcheme bien, si el sacerdocio de Aarón fuera perfecto, ¿por qué se va a levantar otro según la orden de Melquisedec? Y cuando dice otro según la orden de Melquisedec, ese otro es Cristo. En otra palabra, si el sacerdocio de Aarón hubiera sido perfecto, se hubieran seguido levantando sacerdotes de la clase de Aarón. No hubiera habido un cambio de sacerdote, sino que todos seguirían siendo del linaje de Aarón. Pero como ese sacerdocio, digamos, ese sacerdocio Dios lo tuvo como por un tiempo hasta que viniera lo perfecto, hasta que se manifestara el sacerdote perfecto que iba a ser según la orden de Melquisedec. Amén. Y ese sacerdote perfecto según la orden de Melquisedec, que vive para siempre para interceder por nosotros, que no tiene genealogía y que desciende de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, vamos a continuar. Dice, otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. Y fíjense lo importante, cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, Él vino a cumplir la verdad, pero Él resumió la ley en dos grandes mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a otros como yo lo he amado. Ese es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Esta es la nueva ley, que nos tenemos que amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Nuestra vida cristiana, nosotros los hijos de Dios cumplimos la ley, sí es cierto, pero no la cumplimos por una obligación, por un miedo, por un temor, por querer parecer espirituales, no la cumplimos en amor.
por medio de la fe. Amén. Obramos en amor por medio de la fe, con la guianza del Espíritu Santo, y por eso cumplimos la nueva ley, otra ley. ¿Cuál? La ley del Espíritu, la ley de Cristo. Amén. Amén. Y aquel a quien se dice, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Fíjense bien, aquí nos está aclarando el escritor de Leo el panorama. Dice, y aquel de que se dice esto es de otra tribu. ¿De quién es aquel que dicen que es otro sacerdote según la orden de Melquisedec? ¿De quién es aquel que se dice, de que se dice esto? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se dice que Él es el otro según la orden de Melquisedec, y si hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. ¿Cuál fue la nueva ley que nos trajo Cristo? Un nuevo mandamiento os doy: amar los unos a los otros como yo lo he amado. Este nuevo mandamiento que trajo Cristo invalida la ley de ninguna manera. Es un mandamiento que más bien nos ayuda a cumplir la vieja ley, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Amén. Ok. Y Cristo y mi Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Hermano, y esto importa. Importa tanto que Jesús fuera de la tribu de Leví y no de la tribu de Judá. Por supuesto, hermano, es muy importante ese detalle, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento todos eran de la tribu de Leví, y descendientes de Aarón. Pero mi Señor Jesús no es ni descendiente de Aarón y ni siquiera es de la tribu de Leví. Al igual que Melquisedec, por eso dice la palabra que Cristo es semejante a Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo pontífice, perdón, me cuesta decir la palabra, de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. No es ningún papa, no es ningún cura, no es ningún pastor, no es ningún profeta, no es ningún apóstol. Es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote o pontífice según la orden de Melquisedec. Así que cuando el Papa Católico, Apostólico Romano se jacta a sí mismo diciendo que él es el sumo pontífice, lo que está haciendo una blasfemia y está pecando, usurpando el lugar que solo Cristo le corresponde. ¿Por qué? Porque solo Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. El Papa Romano es un hombre mortal. Él nació y él va a morir. Cristo vive y vive eternamente, y por eso Él puede interceder por nosotros eternamente. Amén. Entonces, ¿a quién vamos a confiar? ¿En un hombre mortal que tal vez de perro se nos va a comer el gusano, al igual que todos? ¿O en Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros? Obviamente, hermano, en Cristo, porque Él vive para siempre. Amén. Eso es algo por lo cual Cristo solamente y solo Cristo puede ocupar ese lugar a la diestra de Dios. Otra persona puede ocupar ese lugar a la diestra de Dios como sacerdote eterno. Amén. Amén, hermano. Entonces es muy importante esto.
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sí, la tribu de Judá era la tribu de los reyes de Israel, pero nada tenía que ver con los sacerdotes. Entonces, esto es lo que está diciendo el escritor hebreo. Nuestro Señor a su vez parecido a Melquisedec, en el sentido de que él no es de la tribu de Judá. Sin embargo, Dios lo nombró a él, a su hijo unigénito, sacerdote eterno. Amén. Aunque la tribu de Judá no tenga nada que ver con el sacerdocio, Cristo, con el sacerdocio, según el Antiguo Testamento, Cristo es sacerdote eterno. Amén. Y eso no, y eso ya vimos que no, Cristo no dijo, no, papá, me tenéis que nombrar a mi sacerdote eterno. A mí, papá, me tenéis que nombrar a mi sacerdote eterno. Porque de eso ustedes conteste, papá, que yo soy tu hijo. Y como yo soy tu hijo, yo quiero como el nombre sacerdote eterno. No. Ahí dice que Jesús no se nombra a sí mismo sacerdote eterno. Porque el llamado lo da Dios. Y Dios lo nombró a él. Porque por el sacrificio que hizo por nosotros, en amor a nosotros, en amor al Padre, por ese sacrificio él lo nombró sacerdote eterno. Amén. Entonces Cristo se ganó a pulso ese título, ¿verdad? Ningún hombre lo ha hecho, solo Cristo lo ha hecho. Por eso solo Cristo merece portar ese gran título. Y no fue que él lo portó porque él es el Hijo de Dios y él se autoproclamó. No fue el Padre que dijo, no, tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Tu sacerdocio es eterno. Y cuando Dios habla, hasta el diablo cae. Entonces, continúe. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poner de una vida indestructible, pues el testimonio de él pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Wow, fíjense lo impresionante que es este versículo 15, hermano, y esto es aún más manifiesto, o sea, y esto se nota más en Cristo, eso se hace más evidente en Cristo cuando, igual que Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto, dice aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de Dios, el poder de una vida indestructible. Wow. O sea, que Cristo es un mejor sacerdote que los del Antiguo Testamento, que los del Viejo Pacto, eso nadie lo discute. Eso es evidente. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan evidente? ¿Verdad? Porque se está levantando un sacerdote que no es constituido según la ley, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! O sea, el sacerdocio de Cristo no depende de la ley de Moisés, es distinto a ese sacerdocio, no depende del Antiguo Testamento, como el de Aarón, que dependía de Aarón y su descendencia. Bueno, el sacerdocio de Cristo no depende de descendencia, no depende obviamente de Aarón, sino que depende de la vida indestructible de Cristo, sino que depende del poder de uno
que es indestructible y que es eterno. ¿Sí me entienden? El sacerdote, discúlpeme, el sacerdote del Antiguo Testamento, para que me entiendan, era un hombre inmortal que descendía, eran hombres mortales que descendieron de un hombre mortal, de Aarón, porque todos eran descendientes directos de Aarón. Ese sacerdocio era del Antiguo Testamento. Pero el sacerdocio de Melquisedec no depende de genealogías humanas, porque nadie sabe de dónde apareció Melquisedec, según lo que vimos ayer. Bueno, el sacerdocio de Cristo es igual, no depende de genealogías humanas, ya que Cristo era de la tribu de Judá. Sin embargo, lo que se identifica de Cristo, al igual que lo que se identifica de Melquisedec, es que su sacerdocio es eterno. ¿Por qué? Porque el poder de una vida indestructible, porque la vida de Cristo es indestructible, porque Cristo es eterno. El sacerdote de Cristo no depende, el sacerdocio de Cristo no depende de genealogía humana. Depende del poder indestructible de la vida eterna que hay en Cristo. Depende de que Cristo es eterno, al igual que el Padre. Por eso yo les dije ayer que a mí, en lo personal, me parecía una teofanía de mi Señor Jesucristo por la forma en que se habla de Él. Pues se da testimonio de Él, ¿de quién? De Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Quién da el testimonio? Es Dios Padre. Dios Padre dice, siéntate a mi diestra, hijo, porque tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué está queriendo decir el escritor de los hebreos a los hebreos, para la redundancia? Si algunos todavía tienen la remota idea, con todo lo que yo he explicado, de apostatar o de abandonar la fe, que Pablo diría, el escritor diría, aunque lo dudo, pero si alguno tuviera esa remota idea, recuerden que la ley tenía sumos sacerdotes mortales puestos por el hombre que morían y morían y morían y tienen la necesidad de estarlo cambiando y cambiando y cambiando. Pero nosotros, tú y yo, tenemos un sacerdote inmortal y eterno que nunca deja de ser y que está ahí siempre para interceder por nosotros. No pueden ser, o sea, perdón hermano, perdón. Es como Pablo, como si el escritor de Hebreo dijera, miren, por si acaso ustedes siguen con la necedad de querer volver al judaísmo como antes, bueno, recuerden que los sacerdotes humanos en el Antiguo Testamento, ellos morían, ellos eran cambiados cada cierto tiempo porque perecían, morían, a los murió, sus hijos murieron, fueron cambiando, sí. Esos son los sacerdotes que están conformados según la ley de Moisés. Pero ahora nosotros tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote que es eterno y que permanece para siempre en el sacerdocio. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que si están con la necesidad de querer volverse atrás, mediten en eso, porque Cristo va a vivir para siempre para interceder por ustedes.
y es un sacerdote que el mismo Dios Altísimo estableció, y que el mismo Dios Altísimo da testimonio que Él es sacerdote eterno. Entonces mediten, hermanos, si ustedes quieren volver a poner su confianza en un hombre falible, en un hombre pecador que tiene que ofrecer sacrificios por él mismo, o quieren poner la confianza en el sumo sacerdote eterno, el cual Dios ha establecido. Yo creo, hermano, que el escritor de Hebreo dice esta cosa por si acaso, ¿será que alguno tuviera alguna duda de abandonar el Evangelio? Pablo diría, el escritor diría, por si acaso alguno tiene duda de que el nuevo pacto es mejor, de que ahora estamos en el verdadero, de que ahora sí tenemos salvación, yo le voy a comentar algo. Y comienza a comentar estas cosas, ¿verdad? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual acerquémonos a Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfecciona la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Fíjense bien. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de debilidad e ineficiencia. Perdón, hermano, hoy en verdad estoy grave con la tos, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a usar un momento, hermanos, la de HH, a ver qué dice ahí. A veces la Reina Valera es complicadita de entender. A veces, sí, a veces cuesta entender lo que la Reina Valera nos quiere explicar. Vamos a ver. Así que el mandato anterior quedó cancelado, porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. En su lugar tenemos esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. Fíjense bien, la ley anterior, es decir, la ley de Moisés, al igual que el sacerdote del Levítico, quedó cancelada, abrogada. ¿Por qué? Porque era débil e inútil. Porque, miren, porque no era perfecto, ni el sacerdocio, ni la ley del Antiguo Testamento podían salvar ni siquiera a un alma, ni siquiera a una persona podía salvar la ley del Antiguo Testamento. Entonces era inútil, porque no tenía, o sea, porque no cumplía con el propósito. Amén. ¿Qué propósito cumplió la ley? El llevarnos a Cristo. Eso es uno de los propósitos de la ley. Pero no cumplía con era débil e inútil para salvar. A eso es lo que se refiere a ti. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. ¿Débil e inútil para qué? Para salvar. Era el débil inútil. O sea, la ley y también el sacerdocio levítico, ¿verdad? Era débil e inútil para qué? Para salvar. Entonces por eso quedó cancelado. Entonces por eso Dios estableció otro tipo de sacerdocio que iba a ser según la orden de Melquisedec, que ese sacerdote si no iba a salvación y vida eterna. Amén. Por eso dice aquí, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar, claro, la ley de Moisés no perfeccionó nada, la ley de Moisés no santificó nada,
La ley de Moisés no hizo nada de eso. La ley de Moisés lo que hizo fue apuntarnos y decirnos, usted está en pecado. La ley de Moisés lo que hizo es darnos a conocer nuestra profunda maldad y pecaminosidad delante de Dios. Eso fue lo que hizo la ley de Moisés. La ley de Moisés no hizo nada para salvarnos, nada para santificarnos, nada para perfeccionarnos. Todo lo contrario, la ley de Moisés nos señala constantemente. Tú eres pecador, tú estás haciendo lo malo, tú no puedes hacer eso. Eso es lo que hace la ley de Moisés. Y dice la palabra que la ley de Moisés, o que la ley fue hecha para los transgresores. Es decir, para dejar en evidencia la maldad del pecador. Ahora, como todos éramos pecadores antes de Cristo, la ley nos señalaba a todos por igual. Y aunque estamos en Cristo, seguimos siendo pecadores, pero justificados por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo el justo. Amén, amén. Pero la ley no perfeccionó nada. Por eso que Pablo a los Gálatas le dice, Gálatas insensato, o en otra traducción diría, Gálatas estúpidos. Se podría decir en una traducción, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó, los encantó, los embrujó para que ustedes, luego de haber comenzado con el espíritu, quieran volver otra vez a la carne? Ese es el reclamo que le hace Pablo a los Gálatas, que también se querían volver al judaísmo. Pablo, al igual que el escritor de Hebreo, sabe y conoce grandemente y que la ley no perfecciona a nadie, que la ley no salva a nadie, que si la ley tuviera poder para salvarnos, hermano, vino Cristo. Como dice aquí, si la salvación hubiera venido por el linaje de Aarón, por el sacerdocio levítico, hubiéramos mantenido ese sacerdocio. Pero como tanto la ley como el sacerdocio fueron inútiles e ineficaces, tuvo Dios la necesidad de establecer otro sacerdote según la orden de Melquisedec, del cual dice Dios, tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Así que ya sabemos que la ley y el sacerdocio levítico era débil. Y que ahora tenemos nosotros una verdadera esperanza en Cristo sacerdote según la orden de Melquisedec. Amén. Disculpen la tos, hermano, y en verdad estaba mal. Pero bueno, gloria a Dios, que el Señor sea glorificado hasta en mi debilidad. Ok, o a pesar de mi debilidad también, amén. Entonces vamos a ver, continuemos, hermano. Ok, dice, vamos a leer del versículo 20 al 28, sí, vamos a leerlo completo, y después, y Dios garantizó esto con juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor hubo juramento, pues la Escritura dice, el Señor hizo juramento y no va a decir, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir viviendo, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios
por medio de él, pues vive siempre para rogar por ellos. Gloria a Dios. Así Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos, el santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros como sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlo cada día en sacrificio primero por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Por lo contrario, Jesús ofreció sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces, de este modo, Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Es decir, Jesús es el mediador del nuevo pacto, pero ese nuevo pacto es muy superior al primero. ¿Por qué? Porque tiene un mejor mediador. Porque tú y yo ahora somos representados delante de Dios, no por un hombre pecador que va a morir, sino por un hombre santo que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vuelvo y repito. Cristo es mediador de un mejor pacto, porque el primer pacto tenía como representantes a hombres mortales que iban muriendo, y eso es lo que vamos a ver a continuación, que iban muriendo y se tenía que ir pasando el sacerdocio, y de paso eran imperfectos, eran pecadores. Mas el nuevo pacto tenemos un mediador, fíjense bien, Cristo Jesús, un mediador que es perfectamente santo y que vive para siempre. Por eso el mejor pacto, por eso el nuevo pacto nos da mucha más esperanza y mejores promesas, porque está hecho por un mejor mediador, el cual fue hecho mayor que los cielos, como vamos a ver a continuación. Dice, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. ¡Claro, hermano! En el sacerdocio de Aarón, que es según Aarón, o el sacerdocio levítico, en inevitable está cambiando el sacerdote, porque si el sacerdote moría, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a quedar el pueblo sin representante delante de Dios? No, tenían que seguir cambiando el sacerdote. Claro, el sacerdote tenía que seguir siendo, de la misma descendencia de Aarón. Eso sí, tenía que ser así porque Dios lo había establecido. Entonces tenía que ser hijo de Aarón, nieto de Aarón, tataranieto de Aarón, y así sucesivamente. O sucesivamente. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Viejo Pacto, que fue inútil y débil. El pacto que no nos da ninguna esperanza de vida eterna. Pero como leímos en el versículo pasado, ahora nosotros tenemos una mejor esperanza. Amén. Hermanos, me salté creo que unos versículos. Vamos a ir rapidito al versículo 20. Dice, y Dios garantizó esto con juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Pero en el caso del Señor hubo juramento, pues la Escritura dice, el Señor hizo un juramento y no va a decidirse, tú eres sacerdote para siempre. En el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento, no hubo juramento,
hubo el mandamiento de parte de Dios que tenía que ser descendiente de Aarón, ¿verdad? De la familia de Aarón, pero no hubo juramento, es decir, Aarón no juró y Dios tampoco juró sobre ellos. Es decir, no hubo juramento. Y aunque Aarón hubiera jurado, el juramento de un hombre no tiene el mismo peso que el juramento de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué peso tan grande tiene el juramento que Dios hizo? Bueno, tiene todo el peso y el valor del mundo, porque Dios no miente. Tiene el peso y todo el valor del mundo, porque Dios tiene poder para llevar a cabo su palabra. Así que Dios haya jurado que nuestro Señor Jesucristo iba a ser sacerdote para siempre y que Él no iba a echar para atrás su palabra como siempre ha sido. Dios nunca ha echado para atrás su palabra. Entonces eso vale todo. Eso nos dice a nosotros cuánto más grande, cuánto más potente, cuánto mejor es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya habíamos leído, la vieja alianza, el viejo testamento, el viejo pacto era inútil e ineficiente, ¿verdad? Y no nos daba ninguna esperanza alguna de salvación. Pero Jesús es el mediador de un nuevo pacto, de una alianza mejor que la primera. Mejor, ¿por qué? Porque lo tiene a Él como el mejor mediador. Amén, como el mejor mediador. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir viviendo. Claro, ¿por qué Cristo es el mejor mediador? Porque Cristo no va a morir. Porque Cristo no le tiene que pasar la batuta a otros. Porque Cristo vive para siempre, para interceder por ti y por mí. Amén. Entonces eso hace muy superior a Cristo. Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Amén. Y no digo a los de ahora día, obviamente, que ni siquiera son, que ellos dicen que son, pero no son nada. Entonces, Cristo es superior a los otros sumos sacerdotes, a los sacerdotes de la antigüedad, porque ellos morían y tenían la necesidad de pasarle la batuta a sus hijos. Pero Cristo, al no morir, al ser indestructible, al poseer vida eterna, puede vivir para interceder para siempre por nosotros. Amén. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Claro, Jesucristo no tiene la necesidad de estar preocupándose. Me estoy poniendo viejito. Tengo que enterar a Jesucito, porque Jesucito es que me va a suceder. Jesús no tiene esa necesidad, ni esa preocupación, ni eso le ha pasado o le pasó a mi Señor Jesús nunca por la cabeza. ¿Por qué? Porque Él no muere, Él no pasa y Él no tiene que preocuparse por cuestiones humanas. Porque yo me voy a ir a la Humberta, ya me estoy poniendo bien. Yo tengo que entrenar bien a estos muchachos para que ellos puedan servir bien a Dios en el templo. Así cuando yo me vaya, bueno, el templo queda en buenas manos. ¿Verdad? Puede ser sería una preocupación legítima de parte de Aarón, ¿cierto? ¿Cierto? Porque a los días de Humberta tengo 70 años. Bueno, aquel tipo vivía mucho. Bueno, todavía me queda tiempo, pero sin embargo, yo voy a comenzar a entrenar a mis hijos, a enseñarlos para que ellos sean buenos sacerdotes y lleguen a ser sumos sacerdotes al igual que yo. Pero Cristo no tiene esa preocupación porque Cristo vive para siempre y es una vida indestructible, amén. Entonces Cristo no tiene esa preocupación.
Por eso puede salvar para siempre a lo que se acerca a Dios por medio de él. Por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ello. Por eso es que mi Señor Jesús puede interceder, puede salvar para siempre a lo que se acerca a Dios por medio de él. Por eso que mi Señor Jesús es un perfecto salvador y un perfecto intercesor. ¿Por qué? Porque vive para siempre y en todo momento que tú le invoques y en todo momento que tú le clames y le pidas perdón, Él va a interceder por Dios, por ti delante de Dios. Padre, si el fulanito acaba de pecar, Padre, pero perdónalo porque yo di mi vida por él y él es mi hijo y él te ama, pero él es un poco menso y muy débil. Perdónalo, Padre. Y Dios lo perdona porque Él vive para siempre. Él es el que puede salvarnos para siempre porque Él nos acerca a Dios. Porque lo vamos a tener a Él siempre como mediador para acercarnos a Dios por medio de Él. Fíjense bien, fíjense lo que Dios por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para rogar por ellos. Vive para siempre para rogar por ¿quién? Por ellos, por nosotros, por ti, por los hebreos, a los que Pablo le envió acá. Él vive y vive para siempre y por eso Él puede rogarle para siempre al Padre por tu vida y por la mía. Padre, sí, yo sé que Giovanni pecó, Señor, pero es que, bueno, sí, Él es mi hijo, pero a veces Él es un poco menso, Padre. Perdónalo por mi sangre que fue derramada por Él. ¿Y qué creen ustedes que el Padre le respondería al Hijo? ¿Qué creen ustedes que el Padre le responderá al Hijo? Se hará como tú dices. ¿Por qué? Porque el Padre nunca le niega nada al Hijo. El Padre tiene toda su complacencia en el Hijo. Nunca el Padre le va a negar nada al Hijo. Amén. Entonces, obviamente, es una gran bendición para ti y para mí que nuestro mediador sea Jesucristo y no un hombre pecador mortal que se puede enfermar y morir y ya no va a poder interceder por ti y por mí porque está muerto. Por cierto, ahora que lo estoy pensando y ahora que lo estoy pensando aquí, esto, o ahora que lo estoy analizando así, esto es un buen argumento contra la intercesión de los santos muertos. Porque fíjense bien que dice que Cristo vive para siempre y por eso puede interceder puede salvarnos perpetuamente si nos acercamos al Padre por medio de Él, porque Él ruega por nosotros para siempre. Pero las personas que dicen que la Virgen María puede interceder por nosotros, están diciendo que la Virgen María vive para siempre. Y aquí el único que vive para siempre, según la Escritura, y puede interceder efectivamente por nosotros, por ese atributo de eternidad que tiene, es Cristo. María no es cierto. Pónganse a pensar, si aquí nos está diciendo la Escritura, no, Cristo nos puede salvar siempre porque por medio de Él nos acercamos a Dios, puede ser vivo para siempre para rogar a Dios por ellos, por nosotros. Entonces quiere decir que solo Cristo puede hacer ese trabajo, porque solo Cristo vive para siempre.
Entonces eso desmiente la intercesión de los santos muertos. María intercedora. Eso desmiente eso. Porque no dice aquí, Jesús y María interceden. Jesús y María son los únicos que pueden interceder para siempre ante Dios por nosotros, porque ellos viven para siempre. Aquí no dice eso. Aquí dice que Jesús, del cual Dios dijo con un juramento y no se echará para atrás, tú eres sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. Él es el único que puede salvarnos para siempre, porque vive para siempre, porque vive para siempre, y por medio de él podemos acercarnos a Dios, ya que él ruega al Padre por siempre por nosotros. Entonces eso desmentiría totalmente la intercesión de los santos de la Iglesia Católica. No sé si me di a entender, amén, pero continuemos. Ahora, vamos a continuar, hermano. En el nombre de Jesús, que Dios me ayude. Ok, así pues Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo y sin maldad, apartado de pecadores y puesto más alto que los cielos. Exactamente, fíjense lo que dice aquí. Así que Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. Jesús es el sumo sacerdote que tú y yo, pecadores, que tú y yo, hijos de Adán, que tú y yo, vetados de la gloria de Dios, necesitamos. A Cristo. Era un sacerdote tipo Melquisedec, tipo Cristo, el que tú y yo necesitábamos. Otro sacerdote no nos iba a resultar beneficioso. Otro sacerdote no iba a poder vivir para siempre para perdonar nuestros pecados y rogar al Padre por nosotros. Entonces convenía que Cristo fuera ese sumo sacerdote. Y no solamente convenía, Cristo era el único que podía ser ese sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos para ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Él es santo, sin maldad y sin mancha. Primero, la característica de ese sumo sacerdote. Él es santo, apartado de todo pecado. Bueno, él es santo. Una persona santa es apartada por Dios, ¿verdad? Que no tiene maldad, ni un ápice de maldad había en Cristo, porque recordemos que Cristo salió de Dios. Quiere decir que Cristo comparte la misma esencia de Dios. Quiere decir que en Cristo no hay maldad, porque en Dios no hay maldad. Cristo proviene de Dios. Entonces, Él era completamente sin mancha, ¿ven? Al igual que el Padre es completamente sin mancha. Apartado de los pecadores, es decir, no es como los otros hombres que son pecadores. Cristo, a pesar de que asumió naturaleza humana, Él es clase aparte porque Él no pecó. Por eso dice, Él está apartado de toda maldad. En Él no hay maldad intrínsecamente como lo hay en el hombre, porque es plenamente santo y plenamente bueno, así que en Él no hay maldad como lo hay en el hombre. Y aunque Cristo tomó carne y sangre, no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque aunque tomó carne y sangre, era diferente a todos los demás seres humanos. ¿Sí? Y puesto más alto que el cielo. Y puesto más alto que el cielo. ¿Quién lo puso más alto que el cielo? Cristo dijo, no, Padre, yo soy tu hijo. Entonces, como en el cielo es como en la tierra,
Y en la tierra a veces los grandes son grandes porque están enchufados. Entonces aquí es igual, Padre. No, Padre, ponme a tu dieta porque yo soy tu hijo. Yo tengo que estar enchufado. Así no fue. Dice la Escritura que Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Cristo no está en ese lugar por enchufado. Cristo no está en ese lugar porque Él se lo sirvió al Padre. Cristo está en ese lugar porque Él complació al Padre y porque Él dio su vida por su oveja y porque Él hizo toda la voluntad del Padre. Y al Padre le plació darle todo al Hijo. Cristo está en ese lugar porque se lo ganó a pulso. Amén. Entonces, ¿por qué está Cristo en ese lugar más alto que los cielos? Porque se lo ganó a pulso. Y el Padre lo colocó allí y le dijo, siéntate en mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estado de su pie. Amén. No es... Versículo 27, vamos a terminar, hermanos, disculpen nuevamente la tos, oren mucho por mí para que el Señor me fortalezca. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Y Cristo no es como esos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Ellos tenían que estar ofreciendo siempre sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, porque vivían pecando, vivían fallando. Entonces obviamente el ritual era, o el mandato era sacrificar cordero por el pecado, obviamente del sacerdote y del pueblo mismo, ¿eh? Pero ellos tenían que hacerlo continuamente. Amén. Pero Cristo no es así, vamos a ver. Primero por su propio pecado y luego por lo contrario, Jesús ofreció, fíjense bien, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Claro, Jesús ofreció el sacrificio una vez y para siempre, cuando se ofreció. Y hermano, ¿y cuándo Cristo se ofreció a sí mismo? Cuando dio su vida en rescate por mucho, cuando dejó que impíos y hijos del diablo lo clavaran en la cruz, cuando permitió que lo vituperaran en esa cruz. Allí Él se ofreció a sí mismo como el Cordero. Él es el sacerdote, pero Él es el sacerdote, el sumo pontífice. Y como todo sumo pontífice, Él tiene que presentarle una ofrenda al Padre para que le perdone los pecados a los impíos, pecadores. Pero ¿quién fue la ofrenda que presentó Cristo al Padre? Él mismo. Padre, aquí está tu sumo sacerdote. Padre, aquí está la única ofrenda que va a aplacar toda tu vida y que va a multiplicar a muchos. Aquí estoy yo. Allí está la cruz. Entonces, Cristo fue sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Amén. Gloria al sacerdote y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén.
La ley de Moisés nombra como sumo sacerdote a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra a un sumo sacerdote a su hijo, quien ha sido perfecto para siempre. Wow, fíjense bien. La ley de Moisés nombra a sumo sacerdote a hombres imperfectos. Claro, la ley de Moisés, ¿a quién nombraba como sumo sacerdote? A los hijos de Aarón. Y Aarón, que eran hombres pecadores e imperfectos, y por eso murieron. Esa clase de sumos sacerdotes se encontraban en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto, Dios ha nombrado a un sumo sacerdote que es completamente diferente a aquellos, ¿verdad? Porque es llamado Hijo de Dios y no es un sacerdote imperfecto, no es un sacerdote perfecto, y es un sacerdote que Dios mismo estableció con juramento. Así que es muy superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ninguno de ellos, como ya leímos, fue nombrado como sumo sacerdote bajo el juramento de nadie, ni siquiera de Aarón, pero este fue nombrado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec bajo el juramento de Dios, que dijo que no se iba a retratar de esa palabra. Amén. Y tenemos un sumo sacerdote que es perfecto. ¿Qué quiere decir que es perfecto? Que él no tiene por qué estar ofreciendo sacrificio por sí mismo una y otra vez, que él no peca. Y él puede seguir intercediendo por nosotros eternamente. ¿Por qué? Porque no muere. Entonces él puede cumplir, y es el único que lo puede hacer, con un sacerdocio eterno. Ni tú ni yo, ni el Papa Católico Romano, ni ningún pastor, ni profeta podía hacer ese oficio como lo está haciendo Cristo y como lo va a hacer por la eternidad. Bueno, hasta que estemos en su presencia. Amén. Entonces, hermano, yo me imagino que el escritor de Hebreo le está diciendo, muchachos, si aún ustedes quieren irse al judaísmo, vean esto, escuchen. Los que tienen oído, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es que no hay punto de comparación, hermano. No hay punto de comparación. Dígame ustedes, ¿en quién confiarías más tú? ¿En un hombre pecador? ¿En un hombre que al igual que tú, en un futuro va a estar 3 metros bajo tierra? ¿En quién confiarías tú para tu salvación? ¿En un hombre débil? ¿En un hombre pecador? ¿En un hombre que tiene el mismo problema que tú? ¿O confiarías tu vida y tu salvación a aquel que es santo, sin mancha, aquel que vive por los siglos de los siglos, y aquel que estableció Dios como sacerdote eterno, por lo cual puede eternamente acercar a Dios a aquellos que por medio de él se acercan a él, porque vive para siempre para interceder y rogar por ellos? ¿En quién podrías tu confianza? ¿En una persona pecadora, mortal y que necesita la misma salvación que tú? ¿O en aquel a que Dios estableció como sacerdote eterno, que eternamente puede perdonarte tu pecado, que eternamente puede lavarlos con su sangre, que eternamente te ha amado y por eso murió por ti en la cruz? ¿En quién confiarías tú? ¿A quién le creerías tú? ¿Quién sería tu elección si tuvieras que elegir hoy? No, yo me quedo con el sacerdocio de Aarón, de hombres imperfectos que mueren y por eso tienen que seguir su genealogía.
o yo me quedo con aquel que Dios estableció, que fue hecho perfecto por Dios, y que ahora, perfectamente y para siempre, puede interceder por mí y por ti, para darnos vida eterna. ¿En quién confiarías tú? Esa es la pregunta que te dejo. Responderá tú, y si, bueno, ves el video, responderá en tus comentarios. Me comenta si ves el video. Si te gustó el video, ya termina el video. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, amén. Entonces, bueno, también comenta en quién confiarías tú. Si en Cristo, en el sumo sacerdote establecido por Dios, o en un sumo sacerdote imperfecto, que él sabe que va a morir, que él sabe que va a pecar, y que él sabe que en un futuro va a estar igual que tú, del método bautizo. Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos. Bendiciones. Amén.